Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Santa Faustina. Hoy vamos a reflexionar en torno a una frase que Sor Faustina escribe en el numeral 1684. 1684. Allí Sor Faustina escribe una frase muy bonita. Dice así: que callen nuestros juicios sobre las almas, porque la divina misericordia es admirable para con ellas. Repito, que callen nuestros juicios sobre las almas, porque la divina misericordia es admirable para con ellas. Bueno, aquí Sor Faustina hace una frase que hay que explicarla bien y profundizarla porque realmente nos exige una conversión interior. Muchas veces en el modo del trato al prójimo. Primero se basa justamente esta frase en lo que ya el Señor enseña siempre en el Evangelio. No juzguen y no serán juzgados. Hay que tener cuidado con aquellos juicios a las personas. Ya criticar y hablar mal ya es un juicio. Ahora, lo que sí hay que hacer es saber distinguir persona de error o pecado. Entonces, nunca podemos nosotros juzgar a las personas, darlas como cuando condenamos a alguien. Decimos, este ya es un ladrón, que se condene. Este vive en ese pecado y siempre va a morir así, ya como un desprecio que acá alcanza la raíz de la persona. Un desprecio a la persona misma. En esto nuestra fe siempre nos ha enseñado a distinguir la persona del error o del pecado o de la conducta errónea. Nosotros tenemos que siempre, como decía San Agustín, amar a la persona y detestar el pecado. Por eso justamente el Señor, ¿qué enseña en el modo de la convivencia? La corrección fraterna, donde se quiere a la persona y donde se ataca el error. Descuidar cualquiera de estos dos aspectos es contradecir a Cristo, ir en contra de lo que el Evangelio nos enseña. Es el amor a la persona y la detestación del error, es decir, de la mentira, es el buscar la verdad, el enseñar la verdad. Por supuesto que cuando se habla de no juzgar a nadie, se refiere propiamente a la persona. Pero a los hechos, pongo un caso que, a veces es difícil decirlo hoy, pero las personas que practican la homosexualidad. Entonces uno tiene que saber que se ama a la persona, pero lo que es pecado es pecado. Lo que es un error y más que una abominación contraria a la naturaleza. Entonces se debe corregir, se debe enseñar la verdad, lo que la Iglesia enseña en torno a este tema, como la Sagrada Escritura está presente, que eso es por algo se llama Sodoma, y sodomita por ese pecado tan grave. Sin embargo, a las personas hay que amarlas. Es decir, o la corrección fraterna, o la predicación de la verdad con caridad y el rezar por ellas. Y jamás consentir como una normalidad. Pero a su vez, siempre mostrar que se ama a la persona, aun cuando se corrige el error, se señala el error como pecado, como alguien que lleva una bomba, como alguien que carga en su mochila una bomba. Entonces, nosotros tratamos de que esa persona quiera sacarse esa bomba para que no le reviente, porque amamos a la persona, pero esa bomba lo va a matar. Aun cuando esa persona ama esa bomba, aun cuando esa persona crea que ama esa bomba, porque cuando uno sabe explicarlo bien, pero sobre todo cuando uno sabe orar, interceder, rezar, dar un buen testimonio, se consigue la gracia para poder hacer que esa persona llegue a odiar su propia bomba y quiera sacarse esa mochila.
Entonces, esta distinción hay que hacerla, aun cuando Sor Faustina hace esta frase de los juicios sobre las almas. Sor Faustina acá se refiere a que seguramente le habrá tocado en su época como nos toca en la nuestra, aquello que ya se tilda, la persona se condena, persona y acción en la misma bolsa. ¿Y cuántas veces por excusas de la verdad destruimos a la persona? ¿O cuántas veces con la excusa de la caridad destruimos la verdad? Poco favor hacemos al Evangelio, a lo que nos enseña Jesucristo. Somos seguidores del amor propio y no seguidores del Evangelio. No juzguen, dice. Y esto me hace acordar a la última película que se hizo sobre la vida de Santa Faustina. Pone una escena muy fuerte, basada en hechos reales, de lo que pasó con Kazimirovsky, el artista de la primera imagen, que, según los testimonios, yo ahí lo aprendí, se había quitado la vida. Aquel autor de la imagen de Jesús misericordioso, que muchos lo consideraban seguidor de la masonería, otros decían que justamente lo hacía como una oportunidad para llegar a determinados ambientes sociales sin serlo interiormente. Su último cuadro había sido pintar a Judas. Interiormente podemos llegar a decir que se pensaba traidor de aquel al que había pintado, ¿no? Sin embargo, la película lo que muestra en el momento en que esta persona decide terminar con su vida, está exactamente esta frase. Incluso cita a Santa Faustina como que en ese momento la película interacciona entre la acción de este artista con la frase de Sor Faustina. Calle nuestro juicio sobre las almas, porque la Divina Misericordia es admirable para con ellas. Y esto nos hace pensar cómo la Divina Misericordia llega a lo insondable del alma, aún a lo oculto de los ojos nuestros. Es una característica de la Divina Misericordia. Sor Faustina llega a tener numerales en torno a también, donde llega a ver a aquellas almas las cuales ya no tienen contacto con el exterior, como sin embargo en el interior, que pasa lo más importante, es fundamental dos cosas, aún la acción de la misericordia divina y la acción exterior de la comunidad creyente, de los fieles, de la familia, de los que rezan. Por algo el Señor pide tanto la coronilla por los agonizantes, porque en ese momento la divina misericordia está hecha como para tiempos especiales en los cuales la humanidad entera, en bloques de casi absoluta mayoría, se aparta de Dios y de su gracia y de los sacramentos. Entonces, sin embargo, siempre el Señor tiene el as en la manga, como decimos, cuando el pecado, como dice San Agustín, abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios siempre tenía algo mayor y algo mejor y más profundo. Y acá está queriéndonos decir eso Sor Faustina. Nosotros no sabemos lo que pasa entre un alma y Dios. Nunca podemos juzgar. Siempre tenemos que buscar el bien, su conversión, su oración, en todo caso participar con la oración y con nuestra propia penitencia, ayuno, mortificación, para obtenerle la gracia a aquella persona que, aunque esté muy apartada de Dios, aunque no quisiera saber nada de Dios, sin embargo, ha sido hecha por Dios y para Dios, y en su interior siempre va a haber una demanda de algo que solamente se llena con lo eterno. Y tal vez necesita justamente el empujón de tu oración, de tu buen testimonio, de tu predicación de la misericordia de Dios. O aún en las personas agonizantes. O cuánto hay que rezar por las personas que están apartadas, obstinadamente apartadas, para que les toque la gracia. En el momento en la vida, o sea, aunque sea en la agonía, en el momento en el que no nos enteramos de nada. Tenemos que apostar también a esto, porque el Señor apuesta a esto, porque Sor Faustina descubrió en la Divina Misericordia una acción sorprendente, maravillosa, oculta a los ojos de los hombres, por la cual hay que rezar. Tampoco quiero que con esto se entienda algo que es muy común hoy, la falsa misericordia. Peco total, después al final Dios me va a salvar. No, eso es desvirtuar el Evangelio, desvirtuar la palabra, la revelación de Dios, a la Iglesia y a la Divina Misericordia, y a la misma acción de Jesús y de Santa Faustina. Siempre, en definitiva, está la libertad del ser humano en aceptar o rechazar. El hombre puede rechazar hasta el último la mayor expresión de la misericordia de Dios. Puede rechazar, es una posibilidad del ser humano. Y elegir el infierno. Sin embargo, justamente Dios, hasta el último, va a dar la oportunidad, y una gracia especial, y pide la colaboración nuestra, de toda la familia católica, por la oración, para que la fuerza de la gracia
seduzca de tal manera el alma que se acepte libremente un mínimo de buena voluntad para acoger la gracia y la salvación eterna, aunque no nos demos cuenta. Así que es una frase muy esperanzadora que nos lleva a nosotros a hacer hoy aquello que queremos que nuestros seres queridos, parientes, amigos, tantas personas apartadas puedan salvarse, ¿no? Y después para que alguien lo haga por nosotros, porque también nosotros no tenemos garantizada la gracia de mañana. La pediremos y ojalá la aceptemos, pero seguro que no la merecemos. Dios siempre es bueno y la va a dar, pero solamente por su bondad, no por nuestro mérito. Queridos hermanos, la misericordia de Dios ha venido para estos tiempos de tanta obstinación y dureza de pecado y nos ha hecho partícipes de su redención, predicando y difundiendo la misericordia de Dios, hablando al mundo de la infinita bondad de Dios, difundiendo la imagen, la coronilla, la hora de la misericordia, todos los modos con los cuales la divina misericordia puede ser difundida. Estamos colaborando justamente con el último momento tal vez de una persona que entre desesperar de la bondad de Dios y confiar en la bondad de Dios ha dependido que tú has dicho algo a favor de la divina misericordia. Entonces hagamos hoy aquello que puede ser un bien enorme a las almas y hagamos hoy lo que también queremos que otros hagan por nosotros en la hora de nuestra muerte. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso del Beato Padre Miguel Sopoćko. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.